Hola mis lectores, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Asun y hoy os traigo una reseña que tenía muchísimas ganas de traer, que es la de Misery de Stephen King. Ahora mismo, en un ratito, a día de hoy, hoy es lunes, vosotros lo estaréis viendo el jueves, pero hoy es lunes, estaremos comentando en el grupo la lectura conjunta, el final de Misery, nada, en un ratito. Esta lectura ha sido una gran lectura para iniciar el año. Esta ha sido la primera lectura que escogí para el mes de enero, para el reto, el Musarreto 21, y que enlazaba con el club de lectura. Así que hacíamos, bueno, el reto y esta lectura conjunta. Nunca había leído Stephen King, llegaba totalmente nueva, pero sí que es verdad que yo había visto y he visto muchísimas de sus películas, sus adaptaciones cinematográficas, así que evidentemente ya sabía cuál era un poco el tipo de terror de King. Solo que precisamente esta novela, que además me la habíais recomendado muchísimo cuando os pedí que me recomendarais por qué novela empezaríais de Stephen King con el tema del terror, porque Stephen King también ha escrito otros géneros, me recomendasteis esta entre otras, también El Resplandor y también Cementerio de Animales. Pero ha sido fantástico empezar por esta novela porque es un terror psicológico. La trama va de que Paul Sheldon, que es un escritor de novelas y sobre todo muy famoso por una saga de novelas románticas llamadas Misery, se despierta de pronto en la cama de una habitación de una casa y está como totalmente drogado. Y nota que, bueno, le duelen mucho las piernas y es que resulta que ha tenido un accidente. Como bien le explica la persona que lo ha llevado allí, que es Annie Wilkes. Y Annie Wilkes es una enfermera retirada que ha decidido, bueno, pues esas casualidades, pues que se encontró con Paul allí en la carretera, en el temporal que había, y decidió acogerlo en su casa y darle esos cuidados, porque además dijo, bueno, no puede ser que tenga tanta suerte que justamente mi escritor favorito esté aquí, porque ella está obsesionada con la saga de Misery. Pero, ¿qué ocurre? Y esto se ve ya desde el minuto 1, que es que Annie pues no está muy en sus cabales. Es una persona que parece que está bastante perturbada. Y lo que en teoría tendría que ser pues una reconfortante recuperación para Paul o el esperar algún tipo de ayuda por parte de Annie, bueno, pues como bien se dice, va a tener que supeditarse a seguir escribiendo sobre la saga de Misery para contentar a Annie y que Annie no se porte mal. Porque cuando Annie tiene algunos prontos, pues suele suceder que es un poquito así, más o menos. Y veremos, bueno, pues ya se ve desde el inicio de esta novela que Paul va a tener que hacer todo lo posible para sobrevivir, para estar bien dentro de las circunstancias, porque Annie, por lo que parece ser, bueno, pues lo tiene como secuestrado. Así que esta narración, esta novela, se va a ubicar en la casa de Annie y con dos personajes, que va a ser Paul y Annie, básicamente. Stephen King me ha sorprendido muy gratamente porque desde el inicio estamos en tensión continua, con puntos, picos de máxima tensión que luego se aligeran un poco, pero un poco, y vemos cómo va progresando y cómo esos picos y esos climas cada vez van subiendo más. O sea, digamos que las fluctuaciones serían de hacer así. O sea, cada vez vamos a más hasta el final, hasta ese clímax, bueno, tremendo de la novela que te deja estupefacto. Además, me ha dado mucha rabia y me ha gustado a la vez muchísimo porque lo disfruto y me da rabia de la misma manera con el hecho de que el autor te lleva por donde él quiere. En la lectura conjunta, después de que comentáramos la primera parte, puse unas cuantas preguntas simplemente pues a modo de quién es quién y a modo un poco de cómo resolver un caso en plan Agatha Christie. O sea, cada uno pues que eligiera qué iba a ser de Paul, dónde estaba su coche, cómo acabaría, cosas sobre Annie, de su pasado. Entonces, bueno, cosas que a mí me suscitaban
preguntas y que cuando hicimos la lectura conjunta, claro, es que había una de teorías sobre un montón de cosas. O sea, ¿cómo puede ser que una novela que tenga una ambientación tan sujeta, tan restringida a un único espacio y a dos únicos personajes pueda dar tanto de sí y tenga tanta tensión? Y es que además lo vives, porque con Stephen King lo bueno y lo malo también que tiene es que sabe recrear muchísimo, muy bien, no solo las ambientaciones, sino los sentimientos, pues como eso, como el terror psicológico, el asco, el dolor, la angustia, todo eso te lo va definiendo muy bien en cada escena, y es que estás totalmente implicado con el protagonista desde el primer minuto, pero sin saber hacia dónde va a ir todo, porque claro, bueno, empiezas a sospechar que hay cosas malas, pero bueno, no sabes cómo va a evolucionar. Y sin embargo, me he fijado que la novela, en muchos momentos antes de que ocurra algo, el autor ya te lo anticipa, ya te lo está diciendo. O sea, te pone 4 palabras, te pone una frase que ya sabes que va a ocurrir algo malo, terrible, pero aún así no te chafa para nada la sorpresa, porque luego cuando te explica realmente ese momento es, bueno, sublime, se sale. Además, como nos han comentado también en el grupo, muchas personas que son fans de Stephen King, que han leído muchas de sus otras obras, pues hace guiños, como siempre, a otras obras, e incluso algún spoiler así de, bueno, de alguna cosilla que tampoco quiero explicar, porque si no, entonces pues vosotros mismos os spoilearíais al leerlo sobre otras cosas, otras novelas. Pero hay referencias, en efecto, a otras novelas del autor, así que estamos en su propio universo. Otro rasgo de la escritura de Stephen King que me dejó muy tocada y que es algo que admiro muchísimo, en Gaiman también os lo dije, lo admiro muchísimo, es el cambio de registro. En la novela de Misery pues vemos, bueno, pues un narrador en tercera persona que nos habla de Paul y de Annie, de lo que está ocurriendo. Por otro lado vemos los diálogos y cada uno, como Paul tiene un registro muy coloquial, muy slang estadounidense, pero de pronto, claro, cuando Paul está escribiendo Misery, esa continuación de Misery, vemos otro registro, porque se sitúa Misery en un escenario de casa inglesa del siglo XIX o de finales del siglo XIX o así, y entonces como cambia a través de registro y hace un estándar pero mucho más británico, mucho más formal, y yo que la he leído precisamente en inglés he disfrutado muchísimo con estos cambios porque es espectacular, o sea, el dominio del lenguaje que hace Stephen King y cómo te transporta directamente a donde quiera. Luego hace el relato dentro del relato, ¿no? Con Misery, como aunque vayas saltando de escena, es que te sitúas perfectamente. Además, en la escritura hay cosas en el libro con la escritura, por ejemplo, que hay un momento en que la máquina de escribir le falta la letra N, y en el libro pues sale como escrita la N a mano, como si lo hubiera escrito de verdad a mano después. Que esto a veces puede, distorsionar un poquito, pero es muy bueno, es muy buen detalle y tiene muchos detalles las ediciones. Había una edición, por ejemplo, que nos mostró en el grupo una compañera, que salían salpicaduras de sangre en una página, y me pareció también un detalle tremendo que ojalá lo hicieran más, lo hicieran en otras ediciones, porque es fantástico. Solo queda hablar de los personajes, que están totalmente bien definidos, bien dibujados, tienen totalmente una coherencia. Paul, el escritor, que además nos regala joyas de Stephen King en este libro sobre la escritura, sobre los escritores, sobre los sentimientos, sobre el proceso creador de la escritura, o sea, magnífico. Y esa lucha interior que tiene Paul entre lo que le gusta escribir y lo que tiene que escribir, digamos, para vender. Y por otro lado tenemos a Annie Wilkes, a pesar de que está muy perturbada, es una persona muy inteligente. Y esto dará muchísimo juego porque intentaremos ver cómo Paul intenta manejarla y cómo Annie Wilkes no se deja manejar. Y entonces será una lucha bastante feroz
en este sentido. La novela, bueno, está dividida en 4 partes, pero a partir de la tercera parte es una cuesta arriba increíble cómo empiezan a precipitarse los acontecimientos a partir de un suceso con un clímax final increíble. Justamente si hablaba en aquel vídeo sobre que no había grandes finales en general en muchas novelas, que era difícil encontrar un gran final, precisamente con Misery lo vemos, es un gran final y además un final que deseas alcanzar porque a lo largo de la novela estás sufriendo y estás a la expectativa de qué va a ocurrir, no te puedes desenganchar. Es una novela que te tienes que leer del tirón, que no te puedes desenganchar porque si no pierdes esa tensión y no se debe perder con este tipo de novelas. Y además creo que, bueno, hoy ya os digo, lo acabaremos de comentar, pero es una novela que nos ha encantado a todos, que nos ha gustado mucho Stephen King, los que seguían evidentemente, los que hemos sido nuevos nos ha gustado muchísimo, pero también os digo que te deja bastante destruido un poco psicológicamente y en plan necesito un Nobril, que un Nobril es la droga por excelencia de esta novela, a la que es bastante adicto Paul para no sufrir sus dolores. Y bueno, y estábamos en plan, bueno, necesito relajarme de alguna manera, o sea, no puede ser que tengamos esta tensión. Así que cuando acabas es un libro para intentar desconectar y sobre todo buscar otra lectura que no tenga absolutamente nada que ver. También deciros que evidentemente hay adaptación cinematográfica de esta novela, que yo la tengo pendiente, precisamente es por esto por lo que escogí Misery, porque no había visto tampoco la película, así que venía totalmente en blanco, sin ningún tipo de prejuicios a esta lectura y cosa que he disfrutado, pero tremendamente, de verdad. Ha sido un gran inicio de año, también me da mucho miedo porque con estos inicios piensas, a ver, ¿cómo va a ir el resto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no puedes mantener esta tensión y mantener este nivel. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Espero que os haya gustado la reseña. Os animo a que si empezáis con Stephen King, empecéis con este libro, en el libro de Misery, que creo que os va a gustar mucho. Y los que ya lo hayáis leído y los que queráis dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece Stephen King, os gusta, lo que queráis aportarme, por supuesto, os leeré en los comentarios más abajo. Y hasta aquí pues la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices leyendo.